¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos volvamos a encontrar a través de este medio Radio High 104.3 FM aquí en Tizayuca. Es un placer, es un honor para mí estar nuevamente con ustedes como cada lunes y con el único deseo de agradar y servir a Dios a través del estudio de su palabra. Vamos a orar para comenzar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, de recogimiento, Señor, para estudiar tu bendita palabra. Muchas gracias, Señor, porque nos prestas la vida, la salud, Señor. Gracias, Señor. Gracias, te damos muchas gracias, Señor, porque todavía estamos aquí. Tú nos permites poder disfrutar, Señor, de nuestros familiares, Señor. Pero lo más importante, Señor, disfrutar, Señor, de tu creación, disfrutar de nuestra comunión contigo, Señor, a través del estudio de la palabra, a través, Señor, de nuestra intimidad contigo. Padre, gracias. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en la fe, Señor, que como cada lunes, Señor, están ya ahí listos, preparados, Señor, para escuchar nuevamente, Señor, la palabra de Dios. Esta palabra, Señor, que nos limpia, Señor, que nos santifica, Señor, que nos edifica. Gracias te doy por la vida de los amigos y amigas, Señor, que hasta el día de hoy siguen, Señor, conectándose, Padre. Y que deseo, Señor, que den un paso más allá, Señor, de solamente ser amigos y amigas, sino ahora ser hermanos, Señor, y parte, Señor, de la gran familia tuya, Señor, de ese gran eh, eh, grupo, Señor, de seguidores tuyos, Padre, de ese gran ejército tuyo, Señor, comandado por ti. Padre, te damos muchas gracias, Señor, bendícelo, Señor, a todos y a cada uno, Señor, ahí donde se encuentren, Padre. Aquellos, Señor, que de manera, Señor, diferida escucharán o verán este estudio, Señor, en las redes sociales, Padre. Bendíceles, Señor, bendíceles, que tu palabra, Señor, haga aquello para lo cual, Señor, es enviada, Señor, para lo que tú le enviaste, Señor, para redarguir corazones, Señor, para conducir al arrepentimiento, Señor, y llegar, Señor, a la conclusión de que tú eres el único que puede salvar nuestras vidas, Señor, del lago del infierno. Padre, te damos muchas gracias. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que quites, Padre, toda aquello, Señor, que quiera venir, Señor, a robarnos nuestra atención en este momento, Señor. Que todo aquello, Señor, que quiera robar, Señor, nuestra atención, sea echado fuera en el nombre de Jesús, Padre. Que pongamos todos, Señor, todos nuestros sentidos para escuchar tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos redarguya, Señor, y que sea Él, Señor, llevándonos a toda verdad, Señor, recordándonos, Señor, todas esas palabras que tú dejaste para todos y cada uno de nosotros, para todos y cada uno de los que te sigan, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, dirigiendo este tiempo, Señor, que sea Él, Padre, hablando a través de mis labios, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos a poco de culminar con este estudio de la vid verdadera. Para mí ha sido de mucha bendición, he aprendido muchas cosas, hermanos, que probablemente las había yo estudiado ya, pero que indudablemente hay enseñanza maravillosa pues, en este mensaje que el Señor le dejó a sus discípulos y que por consiguiente también nos las dejó a nosotros, hermanos. Una enseñanza maravillosa de la vid verdadera y que ahora estamos viendo en dónde está el secreto o los pasos a seguir para permanecer en el Señor, porque pues ya estamos ahí, ya recibimos a Cristo, ya estamos en el camino del Señor, pero ¿cómo podemos permanecer? Hablábamos la semana pasada sobre que el permanecer, el Señor dice que si no permanecemos en Él, pues vamos a morir, no vamos a poder hacer nada. Y te ponía yo el ejemplo nuevamente en la vid material, ¿verdad? En el árbol de la vid, que si un pámpano se desprende de la vid, del tronco de la vid, deja de tener vida. A lo mejor un tiempo determinado, ¿verdad? Como fruto separado del árbol
va a durar con vida un breve tiempo, pero al final de cuentas va a morir, porque la savia que absorbe ese fruto del árbol, pues ya no lo tiene, ya no lo obtiene. Y así mismo sucede con cada uno de nosotros cuando nosotros nos alejamos, nos vamos y no queremos saber nada de Dios por las diferentes circunstancias de la vida por lo que estemos pasando, y que a veces, ¿verdad? Inmediatamente culpamos a Dios, lo castigamos con nuestra ausencia, porque creemos que eso es lo que estamos haciendo. Creemos que estamos castigando a Dios con nuestra ausencia en la iglesia, con nuestra ausencia en nuestros tiempos de intimidad con Él. Creemos que lo estamos castigando, pero el enemigo nos ciega tanto en nuestro enojo, y nos mete tantas ideas tan tontas que no nos damos cuenta que a quien estamos castigando es a nosotros mismos. Nosotros mismos estamos castigándonos, nosotros mismos es como cuando una hoguera, ¿verdad? Está perdiendo el calor y comenzamos a ponerle más combustible para que vuelva a encender. De esa misma manera nosotros, ¿verdad? Nos alejamos y nosotros mismos, le echamos leña al fuego para que nuestra ira, nuestro enojo, en esa ira y en ese enojo encontremos la justificación aceptable para que estemos lejos de Dios, sin darnos cuenta que todo eso que estamos haciendo es para nuestro propio mal, y que entre más y más estemos fomentando ese enojo en nuestras vidas, más nos vamos a alejar de Dios y más consecuencias terribles va a haber en nuestras vidas. Y deja de las consecuencias en la vida material, en la vida, en tu persona, sino que en la vida espiritual va a tener un retroceso tremendo. Tanto te he dicho ya en varias ocasiones, ¿verdad? Que hay veces que la gente se aleja tanto y se olvida tanto de Dios y ya no toman la Biblia, ya no oran, que llega el momento en que quieren orar y no saben por dónde comenzar. Quieren leer la Biblia y nada más de verla, de agarrarla y verla que pesa, la vuelven a dejar. De pensar que voy a ir a la iglesia, y es que empiezan a tomar tiempo de cuánto tiempo de su vida van a estar ahí, no sé, 1 hora, 2 horas, y ya se les hizo pesado. ¿Por qué? Porque ha habido un desprendimiento, ¿verdad? De tal manera que la vida de Jesús, su palabra, esa vida que nos da a través de su palabra, pues deja de estar ahí fluyendo, porque ya no la leemos, porque no recibimos vida del gran libro de la vida. Y entonces, solamente te decía yo la semana pasada, para permanecer necesitamos estudiar su palabra, necesitamos tener un tiempo de devoción con el Señor. Te decía yo la semana pasada que no devocional, sino de devoción, del deseo ferviente de Dios en nuestras vidas. Y te decía yo que hoy, en este día, íbamos a comenzar hablaba yo de 4 conceptos erróneos, ¿verdad? Obstáculos erróneos que a veces encontramos como una justificación, o que creemos que es la manera correcta de permanecer en Dios. Y lo único que vamos a encontrar en estos conceptos erróneos es que no es la manera correcta de permanecer en el Señor. Entonces, el permanecer, hay gente que piensa, ¿verdad? El primer concepto erróneo es que la gente piensa, ¿verdad? Muchos cristianos piensan que permanecer se basa en los sentimientos, en cómo me encuentro hoy emocionalmente, y de eso depende del que yo permanezca en el Señor. La comunión con Dios es una relación. Ya lo hemos estado explicando en estudios anteriores, que la comunión con Dios se refiere
a el estar en una relación continua en todo momento, así como cuando tenemos una amistad y para alimentar esa amistad y para fortalecer esa amistad, necesitamos pasar tiempos con la persona con la que tenemos una relación de amistad, procuramos tener tiempo, tener conversaciones para conocer más a esa persona. Y cuando hablamos de comunión con Dios, hablamos de una relación, no de una sensación, no de lo que siento. Si no siento nada, es que pues no, Dios no está, ¿verdad? Y que si hoy sentí tanta emoción y brinqué y grité, quiere decir que ahora sí, el Señor ahí estuvo conmigo. No, la comunión con Dios es una relación continua, que no importa lo que suceda, no importa si hoy me levanté y le di gracias a Dios y tuve mi tiempo con Dios y pues al parecer no pasó nada, pues no importa, porque no es una relación de lo que siento, de lo que hoy siento y de lo que mañana no siento. Y esto, hermanos, nos va a dar mucho más y un inmenso alivio, el saber que mi relación con Dios no depende de sensaciones, no depende del estado de ánimo en que me encuentre. Porque si pensamos que es necesario que tengamos una fuerte emoción o que sintamos algo cuando pasamos tiempos con Dios, no siempre será así. Pero y tampoco es necesario, te decía yo ya en estudios pasados, ¿verdad? Que habrá veces que incluso oremos, le pidemos a Dios y no, pareciera que no nos escucha, pareciera que no obtenemos respuesta. Y te decía yo, y hoy te lo vuelvo a repetir, no importa, ¿verdad? Que no vea yo una respuesta, no importa. Hay un canto que a mí me encanta porque dice, aunque tu respuesta tardara, dice el canto, yo confiaré en tu providencia. ¿Por qué, hermanos? Porque Él siempre tiene el control. No importa que su respuesta tarde en llegar, sus respuestas llegará. Ya sea un sí o un no, pero va a llegar. Porque no siempre va a ser un sí. A veces obtendremos un no por respuesta. Y si es un no por respuesta de parte de Dios, es porque es lo mejor para tu vida y para mí. Y en lugar de enojarnos y de gritarle y de confrontar a Dios, debemos darle gracias a Dios porque Él quiere lo mejor para nosotros. Dice su palabra que su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. Todo lo que Él permite en nuestras vidas es para nuestra perfección. Es perfecto, es lo que necesitamos. Entonces, no siempre será que obtengamos una respuesta inmediata, no siempre será que al momento que estamos orando sintamos algo, quizá no. Habrá otras ocasiones, ¿verdad? Que empezamos a orar y la lágrima sale y derramamos nuestra alma al Señor. Habrá otras ocasiones que aunque derramemos nuestra alma al Señor, no pasará nada. Pero no es porque Dios no escuche o porque Dios no le importemos, sino porque Él está trabajando y Él va a dar la respuesta que mejor nos convenga a ti y a mí como sus hijos. Él nunca nos va a dar una respuesta que nos lleve a la perdición, nunca nos va a dar una respuesta pues para tenernos contentos, Él nunca nos va a dar una respuesta pues porque no era la mejor, pero para que no nos enojemos pues no la va a dar, no. Él es soberano y nos va a dar la respuesta que Él sabe que es mejor para nuestras vidas y que es la mejor que nos va a servir para nuestra edificación. Y esto lo podemos comprender los que ya hemos pasado por un matrimonio o los que estamos en un matrimonio. Yo digo los que hemos pasado por un matrimonio, porque bueno, yo soy viuda, pero habrá quienes, ¿verdad? Está tiene su matrimonio o bien en algunas amistades significativas, ¿verdad? Que tengamos amistades que a veces, ¿verdad? Por ahí tengo mi nietecito y mi nietecito me dice que su compañerito del kinder tiene más amiguitos, pero me dice, pero mi amiguito, este sí es mi mejor amigo, ¿verdad? Y a mí me causa ternura escucharlo decir, es
mi mejor amigo. Y así, ¿verdad? En las personas adultas habrá quienes tengamos a lo mejor una amistad que está por encima de otras amistades, y no porque sea más valiosa, ¿no? Porque a lo mejor tenemos una relación más estrecha con esa persona y podemos confiar más en esa persona y podemos platicarle cosas que a lo mejor a las demás amistades no les podemos platicar. A lo mejor es una persona que tiene la misma fe que yo y puedo incluso hasta pedirle, ¿verdad? Confiarle mis problemas para que me ayude a orar. Entonces, pero a veces, hermanos, a veces incluso entre nuestras amistades, incluso en nuestro matrimonio, ¿verdad? Llegan a pasar esos momentos donde pareciera que, pues, como pareciera que ya no le importamos a la pareja o pareciera que ya no le importamos al amigo o a la amiga porque no obtenemos una respuesta como nosotros la esperamos. Pero no es así, hermanos, no es así, ¿verdad? Así también sucede en nuestras amistades, ¿verdad? A veces, ¿verdad? En el matrimonio, a veces llega el marido súper efusivo, cariñoso, y nos platica todo lo que le pasó, y una se siente contenta, pero habrá otras veces que el esposo llegue callado, llega y nos saluda, nos da el beso, y nos sentamos, pero no está tan conversador como en otras ocasiones. Pero eso no quiere decir que nos ha dejado de amar. Simple y sencillamente son momentos en la relación que suceden. En nuestra relación con Dios, obviamente Dios no es un Dios de emociones. Dios es un Dios perfecto y extraordinario, pero no siempre vamos a obtener una respuesta inmediata, no siempre vamos a sentir algo cuando oremos, no siempre, pero sabemos que Él ahí está. Así como el viento, ¿verdad? No, dice la palabra, no sabemos ni de dónde viene ni para dónde va, pero ahí está el viento. Lo podemos sentir cuando nos pega en el rostro, cuando nos levanta el cabello, cuando... Y ahí está. No lo vemos, pero sabemos que ahí está. Y sucede con el Señor, ¿verdad? A veces, ¿verdad? El Señor, habrá silencios, ¿verdad? Pero en esos silencios, el Señor está trabajando en tu vida y en mi vida. Indudablemente Él está trabajando en esos silencios. Y Él quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Y cuando nosotros aprendemos a confiar en Él, en escudriñar su palabra, en buscar tiempos con Él, en ir a la iglesia, entonces es ahí donde el Señor comienza a trabajar en nuestras vidas, comienza a trabajar en nuestras vidas y comenzamos a aprender a confiar en Él, a no confiar en nuestras emociones, porque hoy puedo amanecer muy contenta, muy feliz y mañana a lo mejor no tan feliz o no tan contenta o no tan, qué sé yo. Quizás a lo mejor hoy amanezco con las emociones al 100 y a lo mejor mañana no, a lo mejor mañana amanezco con mis emociones al 50%, pero Dios no es así. Dios no es así. Dios es perfecto. Y Él no trabaja por emociones. Él trabaja con sabiduría porque Él es la sabiduría. Y Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Y para que tú y yo permanezcamos, necesitamos confiar en Él, aunque haya silencio, aunque recibamos no por respuesta, aunque estemos pasando por tribulaciones, confiaremos en Él. Y entonces ahí, en esa permanencia, no importando lo que suceda, ahí habrá permanencia. Porque así como en el matrimonio hay problemas, hay silencios, pero ahí hay permanencia cuando en medio de todo eso, ahí estamos. Superamos la circunstancia. Amén. Entonces, nosotros, ¿verdad? No medimos nuestra relación, sea de amistad o sea en el matrimonio, no medimos la profundidad de nuestra relación por los sentimientos que tengamos en ese momento, por el estado de ánimo en que nos encontremos. Entonces, tenemos que aprender que el primer error que el cristiano tiene de la permanencia es que es dependiendo del estado de ánimo en el que me encuentre, entonces, pues ahí estoy permaneciendo. Y además permanecer, hermanos, es un acto de fe. Es una expresión radical en la que usted y yo
valoramos la presencia sin restricciones de nuestro Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y que está mucho más allá de cualquier sensación inmediata que tengamos cada uno de nosotros. Entonces, permanecer es un acto de fe. No importa lo que esté pasando, no importa que parezca que Dios no me escucha, no importa que aunque yo estudie la palabra, que aunque tenga tiempo con Dios y que sienta que Dios no me escucha, es un acto de fe. Eso es permanecer en el Señor, un acto de fe. No importa lo que yo esté pasando, no importa lo que yo pueda ver con mis ojos físicos. Tener la firme convicción, tener la fe de que en el mundo espiritual Dios está librando batallas, de que Dios está trabajando en tu vida y en mi vida. Y que es entonces a través de esa fe que no se ve, pero que ahí está, debe de no haber restricciones, de no limitar el poder de Dios en nuestras vidas por lo que nosotros sentimos o no sentimos. Si pensamos que siempre vamos a tener emociones o sentimientos fuertes para saber el estado en el que nos encontramos con Dios, déjeme decirle, amados hermanos, déjeme decirles algo que a lo mejor les va a decepcionar, les va a desilusionar, que no es así, hermanos. No es así. No es así. Debemos de entender que no debemos de estar pensando que siempre que doblemos nuestras rodillas, que estudiemos la palabra, que tengamos intimidad con Dios, vamos a sentir algo. No siempre va a suceder así. Y si estamos basando nuestra fe, si estamos basando nuestros sentimientos, sobre todo nuestros sentimientos, en nuestro sentir, en esos fuertes o pocos sentir, en ese, no es así, no es así, hermanos. Porque al cabo de poco tiempo, con desilusión de estaremos diciendo, híjole, creo que el permanecer no funciona para mí. Porque si todo el tiempo vamos a estar basando nuestra relación con Dios en lo que sentimos o dejamos de sentir, muy pronto nos vamos a ir alejando y vamos a decepcionarnos, nos vamos a entrar en depresión y vamos a decir, creo que esto no es para mí. Creo que esto es para otros, que son más entregados, que son más espirituales. Entonces, por lo tanto, pues yo mejor me retiro. No, hermano, no es por lo que sientas o por lo que dejes de sentir. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios que siempre tiene el control en cualquier circunstancia de nuestra vida. En cualquier problema por el que pasemos, así nos parezca el problema más tremendo en el cual no podamos encontrar solución, para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible. Y no siempre, ¿verdad? Recordar que no siempre recibiremos un sí por respuesta de parte de Dios. A veces habrán silencios largos, ¿verdad? En los cuales Dios está trabajando en nuestras vidas. Es esa parte de nuestra edificación donde nosotros aprendemos a confiar en medio de esos grandes silencios de Dios, aún en medio de esas circunstancias por las que pasamos y que pensamos, bueno, pero ¿por qué Dios permitió esto en mi vida? Y es cuando aprendemos a no cuestionar a Dios, a no estar confrontándolo, sino someternos a su voluntad. Hoy hablaba nuestro pastor, ¿verdad? En un discipulado que nos está dando y nos decía precisamente eso, ¿verdad? Que tenemos que alinear. No, Dios no tiene que alinear su proyecto a nuestras vidas, sino que nosotros tenemos que alinear nuestros pensamientos, tenemos que alinear nuestras vidas para el propósito, para el proyecto de Dios en nuestras vidas. Mientras nosotros no alineemos nuestras vidas al proyecto de Dios, seguiremos dando tumbos, seguiremos estando enojados, seguiremos viviendo nuestra relación con Dios por tiempos en emociones. Entonces, tenemos que aprender
que no es por emociones, no es por lo que sintamos hoy, por lo que dejemos de sentir mañana. El segundo concepto erróneo en el cual el cristiano piensa que podemos permanecer en Jesús es sin obedecerle. El cristiano comúnmente, ¿verdad? La gran mayoría, no digo que todos los cristianos, porque no, hay sus grandes excepciones, honrosas excepciones, pero hay un gran porcentaje de cristianos que piensan que pueden permanecer en Jesús siendo desobedientes, llevando una vida, pues una vida desparpajada, una vida que no está alineada a los preceptos de Dios, que dice la palabra de Dios en Juan 15:10, si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor. Fíjate, esa es la condicionante que el Señor nos dice. Si somos obedientes a su palabra, entonces estaremos alineados conforme a sus preceptos, a sus principios, a su voluntad, y entonces estaremos permaneciendo en su amor. Entonces, si queremos permanecer con el Señor, tendremos que ir por donde Él va. Porque cuando vayamos por nuestro propio camino, con nuestras propias decisiones, por nuestros propios conceptos, indudablemente vamos a tener que ir solos, no vamos a ir acompañados con Él. Y eso tenemos que entenderlo, hermanos, que cada vez que tú y yo nos soltamos de la mano de Dios para hacer las cosas como nosotros creemos, nos soltamos de su palabra, nos soltamos de nuestra relación con Él, de la guianza que recibimos de Él, entonces comenzamos a andar solos y nos vamos a enfrentar a muchas circunstancias, a muchos peligros, porque este mundo, hermano querido, está lleno de minas para ti, para mí. Y si no vamos tomados de la palabra, la vamos poniendo por obra, con facilidad pisaremos esas minas y explotaremos. Necesitamos ir tomados de la mano de Dios. Necesitamos poner por obra sus preceptos en nuestras vidas, guardarlos, meditar en su palabra y ponerla por obra, para entonces así permanecer en su amor, porque de otra manera, si no lo hacemos, si no somos obedientes, si creemos que tomando nuestras propias decisiones, el Señor está con nosotros, estamos equivocados, hermanos. Estaremos caminando solos con nuestras propias ideas, con nuestras propias decisiones, con nuestros propios conceptos. Y eso, hermanos míos, nos va a llevar al desastre espiritual, hermanos. Definitivamente. En anteriores ocasiones te decía yo que el desequilibrio espiritual tiene un efecto mucho más devastador en la vida del cristiano que cualquier dolencia, que cualquier enfermedad. El desequilibrio. ¿Y cuándo viene ese desequilibrio? Ese desequilibrio espiritual, cuando nosotros comenzamos a creer que somos aptos para tomar nuestras propias decisiones, porque como ya conozco la Biblia, porque ya soy maestro en la palabra, ya doy clases, pues ya puedo yo tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios, porque pues ya soy bien sabio. Déjame decirte que no, hermanos. No podemos soltarnos de la vid verdadera, porque entonces dice el Señor, separados de mí, nada vas a poder hacer, vas a morir. Necesitamos, amados hermanos, entender que el permanecer significa estar constante. No importa que haya silencios, no importa que no haya una respuesta, no importa que la respuesta que recibí fue un no, no importa. Él tiene el control completo, Él sabe lo que está haciendo, Él sabe lo que es mejor para mi crecimiento, Él sabe lo que es mejor para guardarme de los peligros que están en el mundo. Recuerda que nosotros no pertenecemos al mundo. El cristiano no pertenece a este mundo. Nuestra ciudadanía
está en los cielos. Y mientras vayamos, ¿verdad?, en nuestro camino por este mundo, tomados de la mano, estaremos protegidos, estaremos recibiendo del Señor lo que tenemos que recibir, lo que nos edifica, lo que nos guarda, lo que nos fortalece, lo que nos llena, lo que nos... todo aquello que el Señor quiere para tu vida y para mi vida. No podemos caminar solos, porque solos vamos a morir, vamos a ser como esos muertos vivientes que ahora es muy común ver ese tipo de programas, ver ese tipo de películas de los muertos vivientes. Pero cuando nos alejamos de Dios, cuando creemos que somos absolutos y que podemos tomar decisiones por nosotros mismos, entonces nos volvemos como autómatas, nos volvemos como esos muertos vivientes que andan por ahí, pero que están vacíos de vida, de esa vida que solo Cristo puede darnos. La desobediencia siempre crea un rompimiento en nuestra relación con Dios. Siempre que seamos desobedientes y querramos hacer nuestra voluntad, va a haber un rompimiento en nuestra relación con Dios. Podremos disfrutar de una experiencia emocional en la adoración el domingo, pero eso solamente será momentáneo, hermanos. Pero si lo buscamos en un estilo de vida correcto, será diferente. Pero si buscamos un estilo de vida pecaminoso toda la semana, nunca lograremos permanecer, porque podremos tener un encuentro emocional el domingo, que vayamos a la iglesia a brincar, gritar, levantar manos, llorar, pero eso solamente será momentáneo, será un momento que pases ahí en la presencia de Dios y que hubo emoción en tu vida. Pero te decía yo en clases pasadas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ya el lunes? De lunes al sábado se lleva una vida desordenada, una vida pecaminosa, una vida que a Dios no le agrada, y así nunca vamos a lograr permanecer en el Señor. Nunca lograremos permanecer en su amor. Si usted y yo, o si a usted y a mí nos ha pasado algo así, pues es tiempo de que recapacitemos y de que no estemos cayendo en el mismo error, porque acuérdate que estamos viendo los errores del cristiano cuando cree que permanecer se puede llevar a cabo estando en desobediencia, estando sin santidad, estar sin comunión con Dios. No podemos permanecer, hermanos. Para permanecer tenemos que buscarnos tiempos con Dios, buscar estudiar la palabra de Dios, servir al Señor. Acuérdate, te decía yo, que todas estas cosas vienen como consecuencia de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando buscas una relación con Dios, tiempos con Dios en oración, después tienes ganas de seguir oyendo su voz a través de su palabra, a través de escudriñar la palabra de Dios. Y cuando tú escudriñas la palabra de Dios, te das cuenta que el servirle a Dios también implica el agradar a Dios. Y entonces tienes también ese deseo de servirle. No decía yo la semana pasada, no de atiborrarnos de trabajo, creyendo que con eso agradamos a Dios. Lo primordial es nuestra relación de Dios, y de ahí va a emanar el deseo de escudriñar su palabra, el deseo de orar, el deseo de servirle, el deseo de hablarle a otros de la palabra de Dios. Eso es permanencia, hermanos. No la emoción que pueda sentir el domingo y que para todo el resto de la semana, durante todo el día de la semana, llevar una vida desordenada que a Dios no le agrada. Eso a Dios no le agrada. Amén. Una de las razones es
cuando nosotros permanecemos. Esto es que cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, eh, eh, estudiamos su palabra, comenzamos a tener fruto. Y es de lo que estamos hablando. En eso se ha cifrado nuestro estudio, ¿verdad? Cuando nosotros permanecemos en el Señor, la permanencia surge a través del tiempo de calidad, del tiempo que nosotros le damos a Dios. No importa, ¿verdad? Que a lo mejor tenga mucho sueño o no importa lo que suceda, Dios siempre va a ser mi prioridad. Entonces, una de las razones es que cuando uno permanece, cuando tú y yo permanecemos en el Señor, aún en medio de las tribulaciones, de las circunstancias que pasemos, Dios lo recompensa sobrenaturalmente, multiplicando nuestros esfuerzos, nuestra fuerza, nuestra confianza en Él. Cuando tú y yo, hermanos, permanecemos en el Señor, entonces el Señor nos bendice. Cuando yo te digo nos recompensa, nos bendice de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque ahora el Señor nos bendice de tal manera que nos fortalece, de tal manera que cuando pasamos por otra circunstancia nos damos cuenta que ya no nos afligimos como nos afligimos anteriormente, porque ahora nuestra confianza, nuestra fe ha crecido y ahora no importa lo que pase, no importa la circunstancia, no importa que el diagnóstico médico no sea el más favorable para mi vida, pero sé que Dios tiene algo mejor para mí. Independientemente del diagnóstico que me dio el médico, independientemente de la circunstancia que esté yo pasando, sé que Dios tiene algo mucho mejor en lo sobrenatural. Entonces, es importante, hermanos, que esto lo podamos comprender. Y en mi vida personal, hermanos, déjenme decirles que he pasado por circunstancias difíciles. Creo que ya en alguna ocasión, ¿verdad? Te he comentado, bueno, yo soy viuda, quedé viuda muy jovencita, iba a cumplir 29 años cuando quedé viuda y me quedé sola con tres niños pequeñitos y pues aprendí, hermanos, aprendí a poner toda mi confianza en el Señor. Y déjame decirte, hermanos, que nunca faltó comida en mi mesa, nunca me faltó para vestir a los niños, para calzarlos, para llevarlos a la escuela, porque quedaron muy chiquitos a mi cuidado y el Señor proveyó un trabajo para mí. El Señor me mantuvo sin que me enfermara, hermanos. No me enfermaba yo, increíblemente, por obra de mi Dios maravilloso, no me enfermaba, hermanos, no faltaba mi trabajo porque ese era vital para mí, el trabajar. Dios me había dado una fuente de trabajo y trataba de ser muy responsable porque el Señor, a través de esa bendición del Señor, pues yo tenía, ¿verdad? Esa bendición de parte de Dios para poder cubrir las necesidades de mis hijos. Y aprendí, hermanos, aprendí a poner toda mi confianza en Él. Y que aún en medio de esa, pues, desgracia para mí, de haber perdido a mi esposo, al sustento, ¿verdad? Porque él era el proveedor de la casa. El Señor me mostró que mi provisión venía de Él, que mi esposo únicamente era el vehículo a través del cual Él me bendecía. Y cuando mi esposo ya no estuvo, el Señor me mostró que con Él y sin Él, Dios seguía teniendo cuidado de mi vida y cuidado de mis hijos. Entonces, esa experiencia, hermano, tenemos que vivirla. No la que yo pasé, pero seguramente tú estés pasando por circunstancias difíciles en tu vida, porque no podemos menospreciar la situación, el problema por el que esté pasando otro hermano, porque conforme a su vida y a sus circunstancias, pues es difícil. Pero sí sabemos que el Dios Todopoderoso
Para Él no hay imposibles. Sea problema grande o pequeño, Dios tiene la solución para nuestras vidas. Él tiene el poder para sostener nuestras vidas aún en medio de la tempestad, aún en medio de la tribulación, aún en medio del luto, aún en medio de una falta de trabajo, aún en medio de una enfermedad terminal. Dios tiene el control y tenemos que aprender a creer en Él, a creerle. Si Él dice que Él va a estar con nosotros hasta el final de todo, debemos de creerlo. Y que cuando se nos presente una circunstancia difícil, lo primero que tengamos que hacer, en lugar de ocuparnos en, ay, pero ¿cómo le voy a hacer? No, lo primero que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, esta circunstancia me rebasa, Señor, pero sé que tú eres grande, poderoso, soberano, y sé que tú tienes la solución a la circunstancia que yo estoy pasando. Trae paz a mi vida y que yo, Señor, no reniegue de ti, Señor, sino que me aferre a tus promesas. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, hermanos. Porque cuando pasamos por esas tribulaciones, por esas circunstancias, es cuando el Señor está trabajando de manera sobrenatural en nuestras vidas para darnos ese poder que viene de Él para poder pasar. Dice el Señor, ¿verdad? Que aunque pasemos por el fuego no nos quemaremos, o por el agua y no nos mojaremos, ¿verdad? El Señor tiene el control de todo, hermanos. Él quiere que permanezcamos aún en medio de las circunstancias y que Él quiere que al permanecer confiemos en Él, que pongamos por práctica su palabra. Permanecer más haciendo menos. ¿Cómo es eso? Podríamos decir, ¿verdad? ¿Cómo voy a permanecer haciendo menos? Pues sí, porque entre más hagamos, pues menos le damos la oportunidad al Señor de tomar control de la situación. Y entre más calmados estemos, el Señor trabajará, porque entonces le estaremos dejando todo bajo su control, bajo su cuidado. Entonces, esto es importante. Nos lleva, y el comportarnos de esa manera delante de la presencia de Dios, nos lleva a resultados mayores para Dios. ¿Por qué? Porque entonces Él tomará el control total de la circunstancia y nosotros nos dedicaremos a darle gracias a Él, a pedirle que nos ayude a permanecer, que aumente nuestra fe. Y esto tiene que ver con los beneficios de permanecer. Lo que nos sucede a nosotros y lo que sucede a través de nosotros cuando lo practicamos con constancia. Cuando nosotros dejamos que el Señor trabaje en nuestras vidas, entonces los beneficios los vamos a ver en todo lo que sucede en nosotros y lo que sucede a través de nosotros, porque confiamos en Él. Ahí es donde vamos a poder ver que ya estamos permaneciendo en Él, que estamos entendiendo qué es lo que es permanecer en Él, que no importa lo que suceda, Él tiene todo en sus manos. Y entonces nosotros vamos a aprender que todos esos beneficios los estamos recibiendo y estamos aprendiendo a permanecer y que también a través de nosotros, ¿verdad? A través del testimonio, a través de lo que la gente pueda ver en nosotros, también forma parte del permanecer cuando estamos practicando con constancia el permanecer en Dios. No importa la circunstancia, sea minúscula o sea grande la circunstancia que pasemos, todo ponerlo en manos de Dios. Porque el permanecer nos ayuda a sentir la dirección del Señor. Cuando tú y yo permanecemos en Él, le dejamos todo en sus manos y nosotros hacemos lo que nos corresponde y dejamos de preocuparnos y todo, y sino entendemos que Él tiene el control. Entonces, estamos aprendiendo a sentir la ayuda de Dios, a sentir la ayuda de Dios a través de su dirección, ¿verdad? Porque entonces vamos a aprender a través de su dirección que en balde
nos estamos preocupando, que en balde estamos perdiendo el sueño, si no vamos a poder hacer nada. Pero cuando aprendemos a confiar en Él, entonces las cosas suceden de otra manera. Aprendemos a reconocer, así como lo dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 9:12, aprendemos a reconocer el silbido apacible, ¿verdad? Ya no estamos con las emociones esperando que si brinco, si corro, si salto, si grito, ay, es que ahí Dios se está manifestando. No, aprendemos que aún en un viento apacible, ahí está el Señor trabajando y que estamos aprendiendo a familiarizarnos con sus maneras de hacer las cosas. Nos ayuda a lograr más para Él porque estamos mejor sintonizados con sus directrices. Cuando nos alineamos correctamente bajo su dirección, bajo sus preceptos, bajo sus principios, ¿verdad? Si nuestra mente, si nuestros comportamientos, si nuestras decisiones están bien direccionados en cuanto a la voluntad de Dios, entonces vamos a ir cada día más aprendiendo a familiarizarnos con esos vientos apacibles, con esos silencios de Dios, con esa calma, con ese viento apacible donde se mueve el Señor. Y entonces vamos a poder tener mejores resultados para el Señor, porque ahora entonces ya no somos nosotros, sino es Dios a través de nosotros. Porque entonces estamos mejor sintonizados en las directrices del Señor. El permanecer nos ayuda a aprovechar las riquezas espirituales de Dios. Escucha bien lo que te estoy diciendo, amado hermano. Cuando permanecemos en Dios, cuando le confiamos en Él de tal manera que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo profundo. Es más, dice la palabra, ni siquiera un ángel bajado del cielo debe de separarnos del amor de Dios. Nada, nada, hermanos, porque nada puede ser tan grande, tan admirado y tan extraordinario y tan admirable como Dios. Entonces, estamos hablando de sus riquezas espirituales. Cuando nosotros permanecemos en Él, entonces nosotros podemos aprovechar, disfrutar de las riquezas espirituales que Dios tiene para ti y para mí, hermano. Y entonces, al permanecer, podemos aprovechar profundamente los recursos que Dios ha puesto, que Dios ha dispuesto para ti y para mí, para que llevemos a cabo la encomienda que Él nos ha hecho de ir y predicar el evangelio, pero solamente sintonizados en Él, en nuestra mente, en nuestros hechos. Te decía yo en un estudio, ¿verdad? Que cuando estemos, nuestras mente esté direccionada correctamente, esté alineada correctamente, ¿verdad? Y que nuestro pensar, nuestro hablar y nuestro actuar coincida correctamente, entonces podremos echar mano de esas riquezas espirituales, de esos recursos que Dios ha puesto para ti, para mí, para poder llevar a cabo con excelencia el llamamiento, el envío que nos hace de ir y predicar el evangelio, de extender el reino, de llevar el reino a las naciones. Amén. Los discípulos aprendieron este principio y esto se hizo evidente mientras sanaban y predicaban. Ese principio, ¿verdad? Aprendieron a permanecer en su maestro, en sus enseñanzas, en sus principios, de tal manera, hermanos, que el trabajo que les encomendó Jesús lo llevaban a cabo de una manera tremenda, con excelencia, porque era para el Rey de Reyes y Señor de Señores, de tal manera que vemos a un Pedro que con solo pasar y con su sombra la gente sanaba.
y estaban llenos del poder de Dios, emanaban poder porque estaban sintonizados totalmente en mente, alma y cuerpo, en espíritu, en todo. Estaban totalmente alineados a lo que Dios esperaba de ellos, porque dejaban que el Espíritu Santo llenara sus vidas de tal manera que el Espíritu los llevaba a hacer lo que a Dios le agrada que hicieran. Y de esa misma manera hoy el Señor nos está diciendo que necesitamos estar alineados, hermanos, alineados a los pensamientos de Dios, al proyecto de Dios, porque solo de esa manera, hermanos, estaremos haciendo lo que a Dios le agrada. Y el Espíritu Santo, entonces, el Espíritu Santo estará tomando el lugar que le corresponde en nuestras vidas, de tal manera que irá menguando el hombre viejo y el nuevo hombre crecerá de tal manera lleno del Espíritu que entonces deseará hacer lo que a Dios le agrada, lo que Dios nos envió a hacer. Entonces estaremos permaneciendo y entonces estaremos haciendo el trabajo con excelencia que Dios espera que tengamos tú y yo, así como los discípulos lo hicieron. Dice en Hechos 4:13, dice así la palabra de Dios: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Mira qué extraordinario lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice que la gente veían a Pedro y a Juan y se maravillaban de cómo hablaban, porque eran hombres que no tenían estudios, que no tenían grandes estudios y que además eran gente del vulgo con una manera de hablar no con una retórica no amplia, porque eran hombres del vulgo, hombres sin estudios. Sin embargo, dice que la gente se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús por su manera de hablar. ¿Te acuerdas cuando Pedro negó a Jesús? ¿Te acuerdas que incluso dijeron, sí, tú andabas con él porque hasta tu manera de hablar te delata? Porque hablaban como Jesús, expresaban como Jesús, hablaban con la palabra de Dios y eso los distinguía. La pregunta en este momento es, ¿el mundo puede distinguirte a ti y a mí como seguidores de Cristo por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de comportarnos? Estamos teniendo una vida de testimonio que la gente, sin que hablemos que somos cristianos, la gente pueda ver que somos seguidores de Jesús porque hablamos como Jesús, porque hacemos las obras que Jesús hacía. Esa es la pregunta del día de hoy. Esos hombres eran reconocidos por su manera de hablar, porque hacían las obras que hacía Jesús, porque habían permanecido en su Señor. Hoy el Señor nos dice que tenemos que permanecer también como ellos en su palabra, y no solamente permanecer, sino llevarla a cabo para que tengamos un trabajo excelente, un trabajo en excelencia para Dios. Porque cuando permanecemos, estamos con Jesús y Él nos llena de su espíritu y de ese poder sobrenatural para llevar a cabo la labor que nos envía a hacer a ti y a mí. No es por nuestras fuerzas, no es porque seamos estudiados o porque tengamos una facilidad de palabra, porque tengamos una buena retórica, porque conocemos la Biblia, porque ya la hemos leído tantas veces. No, hermanos, no viene de nosotros. Eso viene del permanecer en Jesús, en sus enseñanzas, en su palabra, y de permanecer en ellas y de ponerlas por obra. Ponerlas por obra es indispensable. El permanecer nos da el descanso que necesitamos para producir una cosecha mucho mejor.
Él nos da ese descanso, que aunque estemos trabajando para el Señor, Él nos va a dar ese descanso que nos va a llevar a tener mucho fruto. Cuando pasamos momentos de intimidad con nuestro Salvador, entonces tenemos esa permanencia. Cuando estamos con Jesús, cuando tenemos ese tiempo de intimidad con nuestro Salvador, nos sentimos fortalecidos y nos refresca su palabra para hacer la obra a la que nos ha enviado. El permanecer, amados hermanos, lleva consigo la promesa de una respuesta a la oración. El Señor Jesús dijo en Juan 15, del versículo 7 al versículo 8, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y podemos ver más adelante, ¿verdad? En el versículo 16, Él vuelve a repetir la misma promesa. Y de nuevo, está directamente relacionada con la misión que tenemos cada discípulo de dar fruto. Porque tú y yo, hermanos, y cada uno de los que nos añadimos al cuerpo de Cristo, somos discípulos. Y si somos discípulos, tenemos que aprender la palabra, tenemos que escudriñarla, tenemos que estar estudiando su palabra, tenemos que tener intimidad con nuestro Señor, tenemos que hacer tiempo para la oración, porque solamente así estaremos permaneciendo en el Señor. Y dice el Señor que si permanecemos, todo lo que le pidamos, Él nos los va a dar. Y además dice que en eso es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto. Porque cuando nosotros estemos, nuestra vida esté bien alineada y nuestra mente esté bien alineada al proyecto, al plan de Dios en nuestras vidas, entonces, hermanos, nuestro deseo será agradarle a Él, servirle a Él, tener tiempos con Él, y entonces tendremos mucho fruto y así será glorificado nuestro Padre en los cielos, llevando mucho fruto, porque entonces todo lo que hagamos será producto de nuestra relación con Dios, de quererle agradar, de quererle servir, de querer hacer lo que Él quiere que hagamos y hacerlo con excelencia. Y nada agrada más a Dios que cuando le pedimos lo que Él nos quiere dar, cuando pasamos momentos con Él y permitimos que sean sus prioridades, sus proyectos, sus planes, sus pasiones, sus propósitos, los que muevan, los que nos motiven. Y entonces, cuando estamos bien alineados, le vamos a pedir aquellas cosas que están cercanas a su corazón. Vamos a pedirle cosas que estén alineadas conforme a su voluntad. Ya no estaremos pidiendo un auto último modelo, ya no estaremos pidiendo que nos saquemos la lotería, ya no estaremos pidiendo tener una casa de 20 habitaciones, sino ahora nuestra prioridad será pedirle conforme a su voluntad. Señor, dame facilidad de palabra, Señor, para llevar tu palabra a otras personas. Ayúdame, Señor, que tenga fluidez al hablar, para que dé tu palabra, para que hable del evangelio, para que la gente, Señor, escuche el evangelio y que a través del Espíritu Santo, Señor, sean convencidos al arrepentimiento y vengan, Señor, a tus benditas plantas. Ahora nuestras prioridades serán las prioridades y los propósitos de Dios en nuestras vidas, amados hermanos. Todas aquellas cosas que están en el corazón de Dios. Amén. Y por el milagro de la vida de Dios en nuestras vidas, va a haber fruto en tu vida y en mi vida en una cantidad extraordinaria y de un tamaño tremendo. Amén. Que todo el que nos vea se quedará asombrado y sabrán, entenderán, verán el testimonio de que tú y yo no hemos tenido nada que ver
en el resultado que tengamos. ¿Por qué? Porque se darán cuenta de que no somos nosotros en nuestras fuerzas, sino es Dios actuando, trabajando en nuestras vidas y nosotros dejando que el Señor trabaje en nuestras vidas. Sin duda, el símbolo más asombroso de la abundancia en el Antiguo Testamento es esta descripción de lo que hallaron los espías en la tierra prometida. ¿Te acuerdas que cuando iban a ir a la tierra de Canaán, pues Moisés envió a los espías a ver, Josué mandó a los espías para ver cómo estaba ahí la situación? Y cuando regresaron dijeron, es que las frutas son enormes, la vid, los racimos de uvas son tremendos, ¿verdad? Le llevaron a Josué todo lo que pasaba y todo era en abundancia. La tierra prometida era tierra de abundancia. Y Dios quiere hasta el día de hoy que estemos en abundancia. Y llegaron, dice la palabra de Dios en Números 13:23, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento, o sea, un racimo de uvas, el cual trajeron entre 2 personas en un palo. Se pusieron un palo grande para sostener ese inmenso racimo entre 2 espías para llevárselas a Josué. Y pudieron ver lo tremendo que estaban. Era un racimo enorme. Y así como ese racimo de uvas, ese pámpano de uvas, era todo ahí. Era abundancia. Imagínate, Dios quiere que seamos ese tipo de pámpano, ese tipo de racimo súper abundante en una tierra, ¿verdad? El Señor dice que es tierra prometida. Cada vez que tú y yo le hablamos a alguien y se arrepiente y viene a las plantas del Señor Jesucristo, es una tierra que hemos conquistado para el Señor, una tierra que va a ser propicia para que ahí haya abundancia de fruto. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, esta descripción tan tremenda de abundancia como ese gran racimo tremendo de la tierra prometida allá en la tierra de Canaán, nos debe de servir como una ilustración para este tiempo, hermanos, amados hermanos, de la abundancia sobrenatural que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ya no, ¿verdad? Ese racimo como el que le llevaron, ¿verdad? Un racimo de uvas real, que lo tuvieron que cargar entre 2 personas. No, ahora el Señor quiere que ese sarmiento, que ese pámpano abundante, extraordinariamente abundante, el Señor quiere que en lo espiritual así seamos tú y yo. Que donde quiera que nos paremos, conquistemos tierra para el Señor. Esa tierra, esos corazones secos, esos corazones áridos, ausentes de Dios en sus vidas, Dios quiere que conquistemos. Pero para eso tenemos que permanecer en el Señor. ¿Para qué? Para que cuando nosotros les hablemos a otros, la palabra que salga, que brote de nuestros labios, salgan palabras llenas, impregnadas del poder de Dios a través de su Espíritu, para que estas personas escuchen el mensaje y estemos conquistando la tierra a la que el Señor nos ha mandado conquistar, que son esas tierras áridas y secas en las cuales se encuentra todo ser humano en el cual hay ausencia de Dios. Entonces, vamos a concluir el día de hoy nuestro estudio. Aquí nos vamos a quedar. Y lo único que quiero decirte, hermanos, es que hay que recordar que Dios quiere que seamos abundantes, abundantes. Dios quiere que tengamos una vida abundante espiritual. Vamos a orar para concluir el estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos permitiste, Señor, reunirnos nuevamente, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor, para estudiar. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos estás enseñando, Padre de la gloria, que a veces, Señor, tenemos ideas equivocadas, Señor, de lo que es el permanecer en ti, Señor.
pero la única manera de permanecer en ti, Señor, es guardando tu palabra y ponerla por obra, Señor. Ayúdanos, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, que aún en el momento crítico, Señor, en la tribulación, Señor, sea grande o pequeña que pasemos, Señor. Todo, Señor. Todo lo pongamos en tus manos, Señor, y confiemos en ti. Y que nosotros entonces, Señor, estudiemos tu palabra, Señor. Tengamos intimidad contigo, Señor, y que confiemos en ti, sabiendo, Padre, que tú traerás la mejor respuesta para nuestras vidas. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra para que permanezcamos, Señor, y para que llevemos mucho fruto, Señor, y fruto en abundancia, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta estación de radio, Padre, en la cual, Señor, tu palabra, Señor, se predica, Señor. Gracias, Señor, te doy por la vida del pastor Héctor Isla, Señor, su esposa, Señor Gisela, bendice sus vidas, Señor. Llénalos, Señor, de tu presencia. Dale sabiduría de lo alto, Padre, para que sigan administrando, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu dirección, esta estación de radio, Padre, para que el reino se extienda, Señor, para que conquistemos más tierra, Señor, más tierra árida y sea tierra, Señor, donde se siembre la semilla, Señor, donde corran ríos de agua viva, Padre, y sean tierras abundantes, Señor, y fructíferas. Padre, te doy gracias, Señor, y te pido por todos y cada uno, Señor, de mis hermanos, Padre de la gloria, que tenemos, Señor, la oportunidad, Padre, de participar en esta estación de radio, Señor, para hablar tu palabra, Señor, para dar, Señor, estudios acerca de tu palabra, Señor, para extender el reino, Padre. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros, Padre, y que de continuo busquemos la llenura, Padre, de la gloria de tu Espíritu, para que cuando hablemos, Señor, hablemos conforme a tu palabra, Señor, y no conforme a lo que nosotros creemos, Señor. Padre, gracias por la oportunidad que me das de servirte, Señor. Gracias, amado Dios, porque es una bendición y un honor servirte a ti, Padre. Te doy gracias por mis pastores, Señor, por mi pastor Doroteo Rivera Zarza, Señor, por su esposa Adriana Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, su ministerio, Señor. Gracias, Señor. Sigue bendiciéndolos, Padre, que ellos sigan siendo sensibles a tu preciosa voz, Señor, y que únicamente escuchen tu voz y la obedezcan, Señor, y hagan conforme a lo que tú les indiques que hagan. Gracias te doy, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos, Señor, que se conectaron, Señor, que estuvieron atentos, Padre, por los amigos y amigos que nos escuchan y por todos esos lugares, Señor, donde llega esta señal, Padre, y es escuchada tu palabra. Señor, bendice a cada persona, Señor, bendice a cada hermano en la fe, Señor, y también, Señor, a todos aquellos que vía diferidas, Señor, también escuchen este estudio, Padre. Yo te pido que ahí, Señor, donde sea escuchado, tú, Señor, quites todo velo, Señor, toda sordera espiritual, Señor, y que tu palabra, Señor, entre hasta lo más profundo de sus corazones, Señor, y que los discierna, Padre, que los instruya, Señor, que los corrija, Padre, y que sean, Señor, alcanzados por ti, Padre de la gloria. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, a quien es dada honra, gloria y por siempre, Señor, y delante del cual se doblará toda rodilla, Señor, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, me despido de ustedes. Nos vemos la próxima semana, primeramente Dios. Si el Señor nos presta la vida, la salud, y ahí estamos todavía aquí, nos vemos el próximo lunes. Mientras tanto, te invito a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí nos estamos reuniendo todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Te espero por ahí, me daría mucho gusto verte. Yo insisto en seguirte invitando, quizás algún día te pueda ver por ahí. Mientras tanto, en cuanto nos volvamos a ver, te mando un fuerte, fuerte abrazo, muy, muy afectuoso, con mucho respeto. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.